Ya está grabado. Sí, ahí está, ¿verdad? Ok. Bueno, hola Sergio, ¿cómo le va? Juan José, hola. Hola, profesora, saludos cordiales a Ok. todos. Buenas Ok. noches, hola. Buenas noches. Bueno, vamos a empezar y ahí que quienes vayan de camino, en el caso Nicole, que nos alcance. Bueno, buenas noches. Las disculpas del caso por no empezar el lunes pasado, pero yo ocupaba descansar un poquito por el seminario y todavía estábamos con Florentina terminándole de presentar el Caribe costarricense. Entonces no se podía. Entonces ese fue el atraso. Yo les tengo una propuesta por ahí, ahora que revisamos el programa, para terminar igual que terminamos esta vez, que terminaron antes ustedes que todos los cursos, porque a mí me parece que eso es bastante saludable, pero bueno. La idea de este curso es una segunda parte, ¿verdad? Ya tuvimos como los fundamentos freudianos, ahora nos vamos a mover hacia los fundamentos de Jacques Lacan, ¿verdad? Como este relector de Freud que aparece en Francia y que se parte, ¿verdad? De que la propuesta de Lacan es, él parte en el punto de arranque donde hubo grandes detenciones de la teoría freudiana, como es el concepto de la mujer, ¿verdad? Como aquel gran, la roca negra, ¿verdad? De lo femenino en Freud y el padre, ¿verdad? Y después vamos a ir viendo que va mucho más allá de eso, pero él se propone desde ahí. Lacan siempre va a decir que él es freudiano, que nosotros podemos nombrarlos lacanianos, pero que él seguirá siendo freudiano. ¿Por qué quiero empezar por aquí? Para que veamos la importancia de tener clara la teoría freudiana, ¿verdad? Aunque nos movamos ahora hacia la teoría lacaniana. Contrario a lo que hicimos con Freud, que leímos directamente a Freud, acá vamos a leer más a quienes han escrito acerca de ciertos conceptos lacanianos y vamos a tener pocas lecturas directamente de Lacan. ¿Por qué? Porque así como ustedes leyeron esto, lees todo Lacan, ¿verdad? Es enredadito, ¿verdad? Seguro la abuelita le dijo que escribíamos bonito, ¿verdad? Porque siempre son las abuelitas. Entonces hay una bronca ahí. La mayoría de la transmisión de Lacan, ay, ok, Dani, lo siento ahí, ok. La mayoría de la transmisión de Lacan está en seminarios, ¿verdad? Que están autenticados por Jacques Alain Miller, que es el yerno, ¿verdad? De Lacan, que se casó con su hija. Pero también hay otra versión que es de libre acceso, que ustedes pueden leer también cuando vayan a ir leyendo los seminarios, que es de Rodríguez Ponte, ¿verdad? El autor se llama Rodríguez Ponte y lo pueden conseguir de libre acceso en línea. ¿Cuál es la diferencia entre la versión de Jacques Alain Miller y la versión de Rodríguez Ponte? A veces es más amable la de Rodríguez Ponte en el sentido de que está un poquitito mejor traducida y la de Rodríguez Ponte sí incluye todas las intervenciones del público, ¿verdad? Entonces tienen como esa posibilidad, ¿verdad? De leer a Rodríguez Ponte y a la versión de Jacques Alain Miller, digamos, en PAI 2 con todos los seminarios. Hay seminarios que no se han traducido o que no se han impreso todavía legalmente, que igual se pueden conseguir. Y otros libros que sí escribió Lacan, ¿verdad? Que están ahí como telefonía, radiofonía, familia, intervenciones 1 o 2, escritos 1 o 2, que nosotros vamos a leer varios artículos de ahí, pero la mayoría de su transmisión fue en seminarios. ¿Por qué hago toda esta aclaración? Porque realmente a veces los seminarios son un poquito enredados, entonces por eso es que vamos a leer a los autores que escribieron acerca de él. Teniendo claro, ¿verdad? Por ejemplo, que vamos a leer un autor como Juan David Nacio. Si bien Juan David Nacio nos va a llevar muy de la manito por algunos conceptos, vamos a, mientras lo estamos leyendo, hacer ciertas observaciones de qué no leer así desde Nacio. ¿Verdad? Entonces, esto para que estemos atentos porque con todos los autores vamos a tener algo así. Digamos, Leo y Juan Carlos que estuvieron en el seminario, vamos a tomar alguna lectura de Alfredo Edelstein, ¿verdad? De los primeros tiempos de Alfredo Edelstein, no de la versión de Alfredo Edelstein de Apola.
Entonces, digamos, pero entonces vamos a estar leyendo autores que escribieron acerca de los conceptos lacanianos porque se vuelve más accesible que leer directamente a Lacan. Ustedes pueden bajar en línea o pueden buscarlo físico, de ahí el gusto de cada quien, que sí es importantísimo que lo tengan y se sienten a leer con él a la par. El diccionario de Dylan Evans, el diccionario lacaniano de Dylan Evans. No es el único que hay más, porque les recomiendo el de Dylan Evans, porque realmente es muy accesible y muy explicativo. ¿Verdad? Entonces es un diccionario que es bastante amable, traten de leer con él a la par, cuando lean a Lacan traten de leerlo en voz alta, porque a Lacan hay que escucharlo, ¿verdad? Entonces esto es importante también. Entonces, bueno, vamos a hacer un recorrido rápido por el programa para empezar con la primera clase y ahí vamos a ir viendo, pero sí quería como aclararles estas cositas de que vamos a leer a autores, ¿verdad? Que escribieron mucho de los conceptos de Lacan, pero que no vamos a leerlo siempre lo vamos a leer a él. ¿Ven ahí el programa? Sí, profe. Sí lo ven, ok. Entonces, ¿alguien que quiera leernos la descripción? O para no oírme yo todo el rato. Si quiere, ya empiezo, profe. Adelante. El estilo es el hombre, dijo Buffon, y Lacan agregó. El hombre al que uno se dirige. Stilus. Era la voz latina que nominaba al punzón que usara cada el autor para escribir sobre las tablas enceradas. Luego pasa a representar al conjunto de los rasgos propios de un pensador. Hay algo de eso que se nos dirige en el estilo Lacan y que invita a su elucidación. La idea de una introducción a su pensamiento se sostiene en una discriminación conceptual y posible entre el contenido de este, la cantidad de información y el estilo. Vale decir, el modo peculiar en el que esa información es procesada y elaborada. La posibilidad de velar alguno de los resortes epistémicos que orienta a un pensador y su forma de elaboración hace que algo de ese estilo particular que se incorpora permita pensar, deducir información y su forma de construcción y procesamiento, aunque no se tenga toda. Esta es la propuesta del presente curso, un acercamiento al pensamiento de Jacques Lacan, a partir de su propuesta de un retorno a Freud, desde donde se propone a partir de una lectura una nueva escritura, que dará nuevas posibilidades de pensar al sujeto en relación con sus semejantes, con su síntoma y con aquello que se inscribe en un más allá del cual no puede dar cuenta. Este curso pretende que los estudiantes entren en contacto con algunos de los constructos teóricos formulados por Lacan a través de un recorrido por los mismos, tanto desde el autor mismo como a partir de otros autores que han escrito sobre los mismos. Lo anterior con el fin de motivar una reflexión y articulación de estas formulaciones en el marco del malestar de la contemporaneidad. Siga, Mariana. Okay. Objetivo general, realizar un recorrido por las formulaciones teóricas centrales en la obra de Jacques Lacan. Objetivos específicos, conocer y discutir los elementos esenciales de la producción lacaniana, reflexionar acerca de algunas de las implicaciones en la clínica de estas reformulaciones y reflexionar sobre las implicaciones éticas de la contemporaneidad. Contenido también, profe. Sí, señora. Okay, listo. Contenidos temáticos, epistemología lacaniana, los 3 registros, real, simbólico e imaginario, la clínica lacaniana, significante, síntoma, estado del espejo, Estadio del espejo. Estadio del espejo, otro, circuito, necesidad, demanda, deseo, falo, castración, objeto A, goce,
fantasma, metáfora paterna, 4 discursos, transferencia, dirección de la cura. Ok, muchas gracias. Con gusto. Si ustedes ven, el cuatrimestre tiene 15 semanas y tenemos 15 temas. Uno por semana. O sea, vamos marcaditos. ¿Por qué quiero decirles que vamos marcaditos? Háganse un enormísimo favor, no se atrasen en las lecturas. Porque si con Freud decíamos, hay que irse trayendo lo anterior, con este señor peor. Así, ni siquiera peor, sino peor. ¿Verdad? En el sentido de que si no lo vamos sumando, se nos va a hacer un sancocho, que va a ser un arroz con mango, 4 aguacates y 3 pedazos de pollo. ¿Verdad? O sea, incomestible. ¿Verdad? Entonces, vamos a ir caminando juntos, vamos a ir haciendo esto, porque además vamos a aprender que también tenemos que aprender a escribir. Y ustedes van a tener que enseñar a sus computadoras a escribir. A enseñarles que si ustedes ponen otro con mayúscula en la mitad de una oración está bien y no está mal, que cuando pongan objeto A tienen que dejarlo así, que cuando pongan ciertas cositas, entonces vamos a ir aprendiendo todo eso. También un toque. Sí, aló, ¿me ayudas con Leo? Ok. ¿Va, Leo? Ok. Entonces vamos a ir viendo todo esto, armándose. Y la idea es que ustedes puedan ir montando los conceptos y articulándolos. Vamos a estar discutiendo mucho en la contemporaneidad y vamos a estar discutiendo mucho el concepto de ética. ¿Por qué? Porque vamos a ver que desde la clínica lacaniana, el deseo del analista es un concepto técnico y ético. Y que la clínica lacaniana es una clínica de una ética muy específica. ¿Verdad? Y cuando hablamos de una ética muy específica, por favor, acordémonos del concepto de la ética, está totalmente al otro lado del concepto de la moral. ¿Verdad? No es lo bueno y lo malo. Es una ética que tiene que ver con la ética del deseo. Y esto lo vamos a aprender. Entonces, eso es todo lo que vamos a recorrer. En la evaluación, ¿verdad? Tenemos un primer examen parcial que va a ser de modalidad presencial. Vamos a tener un trabajo en grupo que es sobre un texto que está en Escritos 2, que se llama La dirección de la cura y los principios de su poder, que ustedes van a tener que entregar un resumen para que todos los compañeros circulen, digamos, en los grupos que se hagan. Digamos, a Julieta le tocó el capítulo 1, a Boris el capítulo 2, a Sergio el capítulo 3, a Marilena el capítulo 4. Entonces, esos resúmenes los entregamos y los socializamos para que al final todos tengan un resumen de todo el texto, ¿verdad? Y además de eso lo tienen que exponer. Ahora que revisemos las fechas, vamos a ver. Esto lo entregamos un lunes y lo exponemos un lunes. Sin embargo, ustedes tienen que enviarnos a Carolina y a mí a más tardar ese texto el sábado anterior a mediodía. ¿Por qué? Porque necesitamos revisarlo y que lo que ustedes vayan a socializar esté correcto. ¿Ok? Porque yo no puedo dejar que si Julieta puso el otro con minúscula cuando iba el otro con mayúscula, eso se socialice porque va con un error para todos. Entonces, la semana en que se expone la dirección de la cura, ustedes tienen como máximo el sábado anterior a mediodía que eso entre en nuestros correos, ¿verdad? Después vamos a trabajar, el trabajo de investigación va a ser la película, la que ustedes trabajaron el cuatrimestre pasado, ¿verdad? Pero ya vamos a tomar a Frankenstein y la criatura con todos los conceptos de la clínica lacaniana. Y van a ver la diferencia de analizar con una cosa y con la otra, ¿verdad? Porque además la idea es que ustedes mismos vean el cambio y la maduración en sus propios análisis. Y después el examen final va a ser también de modalidad presencial. ¿Por qué? Porque necesitamos saber que ustedes aprendieron a escribir, ¿verdad? Yo sé que suena muy raro porque ya todos sabemos escribir, ¿verdad? Pero necesitamos saber que aprendieron a escribir correctamente desde el concepto lacaniano.
¿Alguna duda con las evaluaciones? No. Ok. Sí. Ahí ya todos están los específicos de cómo se entrega, cuántas escuelas, las Profe, ausencias. yo tengo una consulta. Ajá, dígame, Nicole. Con los centros, ¿cómo nos comunicamos con algo? ¿Cómo funciona? No sé si nos puede explicar eso. Sí, déjeme terminar de esto y ya salimos de los centros. Ok, aquí tienen todos los textos, igual la antología ya la tienen ahí, y aquí ya tenemos el programa, ustedes ya lo conocen, tienen la fecha que vamos a ver, que vamos a formar, y cada uno de los textos que vamos a ocupar. Entonces, nada más quiero como proponerles para que no, porque como estamos empezando una semana tarde, estaríamos cerrando contra la entrega de notas en la universidad. Para mí la posibilidad que se me ocurre es que en estas primeras clases cojamos un sábado, si es posible, para que repongamos una clase y ya montarnos con una semana y no terminar la semana en que ustedes tienen que cerrar todos los cursos. Eso es optativo, si no, igual podemos terminar como tienen. Entonces hablen entre ustedes y nos avisan. Vamos a ver, y la otra parte que quería decirles, aquí tienen, para los que tienen que pedir permisos y cosas en el trabajo, el 22 de junio, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, o sea, el otro mes, ¿verdad? El 22 sería el examen parcial que sería presencial en la universidad. Y la modalidad sería como hicimos el examen final, oral, en parejas, ya ustedes conocen el sistema. Y el examen final quedaría para el 24 de agosto. Bueno, esas serían como las fechas más importantes. Ahí ya después todo viene especificado. Ya ustedes saben cómo es el programa. Y este sería el programa que nos va a acompañar. ¿Cómo son los centros? Que es lo que me está preguntando Nicole, que fue un poco lo que hablé con ustedes cuando terminamos la clase y dimos la devolución. Los centros ustedes los coordinan directamente con Carolina. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes llaman a Caro o Caro les pone un mensajito y eso es como ella lo vaya a hacer y ella dice, bueno, tengo espacio para 4 personas el jueves a las 6 de la tarde. Entonces, 4 personas se inscriben con Caro ese jueves para discutir sobre los temas que ya estemos viendo, ¿verdad? O para discutir dudas de lo que ya estemos revisando, o para discutir que no entendí tal concepto, o cualquier cosa, pero lo coordinan directamente con ellos. No es que solo pueden ir a un centro, no, pueden ir a todos los que quieran. ¿Y cuántos van a ser? De los que ustedes le soliciten a Carolina, ¿verdad? Si dentro del centro hay algo que Carolina no logró subsanar, inmediatamente Caro se comunica conmigo y esa duda es con lo que iniciamos la clase siguiente. ¿Verdad? O sea, no es que si Caro no pudo sanar alguna duda, queda ahí guindando. ¿Verdad? No, inmediatamente, digamos, qué sé yo, si de casualidad es un sábado, yo estoy ya acá en la casa, inclusive Caro me comunica, yo me conecto con el grupo, si es que lo hicieron por vía virtual y sanamos la duda. Y si no, Carolina me dice, no, mira, no pude resolver esto y lo revisamos de una vez y lo pasamos. Pero entonces se maneja directamente con Carolina, ustedes coordinan con ella les oferta los horarios posibles, ¿verdad? Hay gente que, o sea, en algunos momentos ella se ha reunido vía virtual también y vía presencial. Ya eso es como ustedes lo vayan coordinando con ella. ¿Te quedó claro, Nicole?
Sí, profe, gracias. Ok. ¿Alguno con alguna duda acerca de los centros? No, ok. De igual forma, si yo puedo subsanarles alguna duda, acuérdense que siempre lo voy a hacer tarde en la noche, vía correo, sin ningún problema, ¿verdad? Y yo en la mayor disposición, ¿verdad? Entonces también no hay ningún problema en ese sentido. Ok, ¿alguna duda con lo que vimos del programa, con la evaluación? ¿Estamos? Ok. Bueno, entonces empecemos. A ver si nos da tiempito. Si alguno, si están viendo la presentación. Sí. Sí. Sí, Ok. señora. Sí, profe. Ok. Sí, sí sabe. Porfa, yo tengo solo la presentación, no los tengo ustedes. Entonces, si alguien tiene una pregunta, porfa, me interrumpe inmediatamente porque no los tengo en este momento en pantalla. Ok. Así como definimos, digamos, que Freud tenía una base epistémica, con Lacan tenemos todo lo contrario que con Freud, ¿verdad? Con Freud teníamos una base epistémica muy concreta, con Lacan tenemos una base epistémica muy amplia, ¿verdad? En algún momento Alfredo Eldenstein dice en un seminario hace muchísimos años que la base mínima para poder leer a Lacan eran 5.300, no me acuerdo cuántos libros, ¿verdad? Para poder accesar de todo, como para que, ¿verdad? Decía él que me parece una exageración, pero lo que sí tenemos es que Lacan dialogó con quien quiso dialogar con él. Entonces tenemos matemáticos, tenemos escritores, tenemos pintores, tenemos físicos, tenemos otros analistas, ¿verdad? Tenemos toda la ILPA y tenemos su propia formación. Entonces vamos a tener una base epistémica muy, muy rica. La que vamos a revisar aquí son las tres principales líneas epistémicas de donde se sostiene, digamos, la teoría lacaniana. Tenemos primero la lingüística con Ferdinand de Saussure, a partir de donde él va a tomar la lógica del significante-significado. Tenemos a Hegel, que es un filósofo alemán, pero vamos a aprender que Lacan no lee directamente a Hegel, que si no lo lee a través de Kojelbeck. ¿Quién es Kojelbeck? Un profesor de filosofía que va a tener Lacan en su formación universitaria y que a partir de ahí va a extraer la lógica del amo y el esclavo. Y tenemos a Levi Strauss, ¿verdad? El antropólogo que aporta todo el lugar, todo el estudio sobre estructuralismo, revisando los lugares y los linajes. Esta va a ser digamos, la base. Entonces, lo primero que vamos a tratar de ver es esta lógica del significante y el significado y de qué se trata. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una propuesta de Ferdinand de Saussure, que es un lingüista, de cómo entendemos el significante y el significado, para revisarlo a él y ver cuáles son los cambios que hace Lacan. Entonces, Ferdinand de Saussure nos va a decir que el significante apunta al contenido, ¿verdad? Y que el significante va a ser la representación o el concepto mental con que se designa algo. Y que el significado va a ser a lo que se apunta. Y que estas dos cosas van a venir unidas por una referencia, ¿verdad? Que como decía Boris, un poco puede ser el juego con la palabra. Esto es lo primero que nos va a aportar Ferdinand de Saussure. Entonces, ¿qué nos va a decir? Que el signo lingüístico de Saussure vamos a tener el significante por un lado, el significado por otro lado, y esta referencia uniéndolos, ¿verdad? Esta va a ser la base con la que Lacan va a empezar para después darnos toda la modificación que hay en la relación que va a plantear Saussure entre significante y significado, ¿verdad? ¿Qué es esta? Profe, ¿no pasó la diapositiva o al menos a mí se me quedó pegado? No sé. No, estamos en la primera. Vamos a ver. Denme un toquecito. Ahí está la cuarta. Aquí están. ¿En cuál están ustedes? ¿En cuál? La cuarta. Ahí se ve la cuarta. Ahí ya lo lograron ver. Si no, para volverla.
La número 4 se ve, sí. Ok. Tienen la del arbolito, sí. Sí. Ahorita Ok. no se ve ninguna. No, ya no hay ninguna, sí. Pero Ahí se dejó de exponer, sí. Denme un Las toquecito. diapositivas. Ahí ya tienen la del arbolito. No. no, nos vemos No. todos. todavía no. Ok, vamos a ver cómo hago. Denme un toquecito. Profe, ¿le ayudo a pasarla? Sí. Sí, se la comparto si quiere. Yo la tengo abierta aquí, entonces yo la puedo ir pasando. Usted me dice. Ay, no, vea, eso sí es una cosa maravillosa, me parece. Ok, listo, yo la comparto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Es salvada. Ok. Ahí Entonces, estamos. Déjeme ver en la si esto es lo que segunda. decíamos, las referencias, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Vámonos a la siguiente, porfa. Entonces, aquí es lo que decíamos, está el significante, está el significado, está la referencia, que la referencia lo que va a marcar es la relación que hay. Ahí dale un clic más, que falta un clic, ¿verdad? Que hay, que la referencia va a ser siempre la relación entre significado y significante, ¿verdad? Esto es lo que nos va a proponer Ferdinand de Saussure, que vamos a ver realmente cómo es, para que después veamos que Lacan partió de esta y se movió hacia esta. Ok, si me ayudas ahí, por favor, Julieta. Si quieres desplegarla toda de una vez, ok. Entonces, lo primero que nos decía Ferdinand de Saussure es, cuando nosotros hablamos, ok, cuando nosotros hablamos, generamos un concepto a partir de una imagen acústica. ¿Verdad? ¿Qué significa esto? Si yo digo mesa, por ejemplo, todos vamos a tener un concepto de mesa, que básicamente va a ser una superficie montada sobre algo. Algunos se van a imaginar una mesa grande, otros más chiquitita, una muy estructurada, una con 4 patas, otra con 7, pero básicamente vamos a tener todos un concepto. Entonces, ¿qué es lo que nos va a decir Ferdinand? Ese concepto es el significado y está ligado a un significante. Entonces, es lo que nos va a decir, todos tenemos una representación mental, ¿cuál es el problema que tenemos con esto? Que no es la misma, ¿verdad? O sea, yo pienso en una mesa y la mesa que yo estoy pensando es diferente a la que Daniel está pensando, ¿verdad? Y la que está pensando Daniel es diferente a la que Sergio está pensando, ¿verdad? Y aún así, ¿verdad? Esa referencia de mesa y el concepto, o árbol y el concepto, Ferdinand de Saussure decía, son unívocos y van de uno a uno. Y ahí es el primer lugar donde dice Lacan, no, esto no es tan así, ¿verdad? Este es el concepto que va a empezar a cuestionar Lacan. Entonces lo vamos a ver así. Ayúdame con la otra, por favor. ¿Ok? Entonces vamos a tener primero el algoritmo, el significado arriba, el significante abajo, separados por una línea, pero unidos por ese óvalo. ¿Verdad? Ese óvalo rojo que tenemos ahí. ¿Qué entonces, qué es lo que nos marca ese óvalo y esas líneas, una para arriba y una para abajo? Que son dos elementos, ¿verdad? Una en el significado y otra en el significante, que están marcados por una relación. ¿Verdad? El de arriba se relaciona con el de abajo y el de abajo se relaciona con el de arriba. ¿Verdad? Y esa raya que los separa, ¿verdad? Es una marca de relación diferencial donde uno responde al otro, pero que están delimitados por esa barrera y por esa barra de significación. Y lo que va a marcar simplemente para Saussure esa barra es una división de conjuntos. Pero entonces ya que nos pone a decir, esto va con esto, ¿verdad? Con esto en vista, ¿qué es lo que hace Lacan? Ahora sí, movámonos. Por favor, Julieta. Una relación arbitraria, que es una convención social, ¿verdad? Como nos decía Lacan, como nos decía Boris ahora de la taza, es lo que estábamos diciendo de la mesa, ¿verdad? Una superficie con patas, pero yo me puedo imaginar la superficie que yo quiera con las patas que yo quiera, ¿verdad? Entonces, ahora sí, ¿qué hace Lacan?
Lacan lo primero que va a hacer, espérame ahí, Lacan lo primero que va a ser invertir, no te preocupes. Lacan lo primero que va a ser invertir los lugares. El significado va a pasar abajo y el significante va a pasar arriba. ¿Verdad? El significado va a pasar abajo y el significante va a pasar arriba. Eso es lo primero que va a hacer. Ahora sí, démosle el otro clic, por favor, Julieta. Esa línea de en medio que solo marcaba una separación de los conjuntos, la va a ensanchar. Y ese ensanchamiento no es cualquier cosa, porque lo que va a decir, lo que va a separar al significante del significado es la barrera de la represión. Y nosotros, ¿qué sabemos de la barrera de la represión? ¿Qué es lo que marca la diferencia entre lo que está a nivel consciente y lo que está a nivel inconsciente? Entonces, esa barra, después va a decir Lacan más adelante, es la barra que va a ser la línea del grafo, que ya vamos a ver qué es eso, y que va a ser la barra dura que va a aparecer en el sujeto barrado y en el otro barrado. ¿Verdad? Es el ensanchamiento, por eso es tan importante. ¿Cuál es la otra cosa que desaparece del algoritmo Suseriano? Desaparece el óvalo rojo y desaparecen las flechitas. Lo cual, ¿qué nos está diciendo Lacan cuando las desaparece? Que ya no hay una relación de conjunto limitado. ¿Verdad? Ya mesa podría ser cualquier vaina. Porque ya no estoy limitado a esto. ¿Esto por qué se vuelve tan importante? Porque entonces es una forma de leer la psicosis, es una forma de entender la psicosis y es una forma de entender que cada significante para cada sujeto va a tener un contenido que solo es válido para ese sujeto. ¿Por qué? Porque cuando alguien me dice a mí, dame un instante, Esteban, cuando alguien me dice a mí, es una mala persona, yo no puedo asumir que lo que para Juancito es mala persona, para mí sea mala persona. Entonces esto es donde nosotros vamos a empezar a aprender que como analistas, entre más brutos, mejores. ¿Qué significa entre más brutos? Nunca entendemos nada, nunca comprendemos nada y siempre lo preguntamos todo. ¿Por qué? Porque en el momento en que a nosotros se nos ocurre comprender desde la teoría lacaniana, no estamos escuchando. Porque estoy asumiendo de que mi concepto de mala persona es el concepto de Juanito. Y estos son dos cosas totalmente diferentes. Esteban, ¿ibas a preguntar algo? Sí, le quería preguntar entonces si aquí también se juega, desaparece o algo así, lo que sería la arbitrariedad del signo, puesto que ya el signo está dado, pues culturalmente, ¿verdad? El hecho de que hablemos español, ¿verdad? Cada fonema nos va llevando siempre a una imagen, ¿verdad? Mental y todo esto, pero la sociedad es la que ya nos dice por qué eso se llama mesa y no carro, ¿verdad? Por así decirlo. Sí, pero esa arbitrariedad también desaparece por el mismo fallido del lenguaje. Dame un instante, Boris. Por ejemplo, aquí en Costa Rica, si yo le digo a una persona con la que yo ando haciendo compras, échate una papaya en el carrito, no hay ninguna bronca. O sea, la persona va, se busca la papayita y se la echa en el carrito. ¿Qué pasa si yo grito esto en Cuba? Estoy diciendo, échate una vagina en el carrito de las compras. Digo, tiene sus bemoles, ¿verdad? Entonces, esta construcción de arbitrio social también cae. Por eso es tan importante entender que la caída del óvalo y de las líneas, de las flechas, nos dicen, ya esa relación de uno a uno no. ¿Por qué? Porque entonces vamos a entender, por ejemplo, que cuando un paciente nos dice, es que mi papá, ¿de cuál papá me está hablando? ¿Del papá a los 5 años, que estaba 2 rayitas abajo de Superman? ¿Del papá de los 15 años, que es el viejo bruto que no entiende nada? ¿Del papá de los 25, que podría preguntarle a ese madre, tal vez sepa algo? ¿O del papá de los 60, de puta, ojalá estuviera mi tata para preguntarle? Y todos son papás.
¿verdad? Pero cuando él me dice, y mi papá, si yo asumo que me está hablando del papá que está ahorita en la casa rascándose la panza, es mi problema, no es el del paciente. Entonces, ¿me entendés? Ahí todo esto empieza a caer. Boris, ¿te escuchamos? Gracias, profe. Sí, más o menos lo mismo que usted dijo, pero no tan bien. Era el tema de con la mesa, el ejemplo que usted estaba usando de la mesa. Cuando usted dice mesa, claro, uno lo imagina más grandes, más pequeñas, pero en realidad hay otras cosas que pueden ser entendidas por mesa. Y si yo estoy muy dado al tema de la política y me dicen mesa, yo me imagino la mesa de votación. ¿Ah? O soy un fanático del pool, entonces veo una mesa de pool, como la, por cierto, tengo una al frente por si un día quieren venir a jugar, pero eso es otra historia. No estoy haciendo publicidad porque no es de cobro, es de invitados. Y, y entonces lo que quiero decir es que la palabra por sí misma, al ser dicha, en mí va a generar un efecto, es un efecto que no se va a aclarar hasta que aparezcan otros significantes que terminen por amarrarla, o sea, por decantar hacia dónde va la persona, o me equivoco. Y eso es lo que va a proponer Lacan, ¿verdad? Que siempre se va a necesitar un encadenamiento, ¿verdad? Pero lo primero es entender que ese primer significante que vamos a tener sobre la barra va a ser esa combinación de fonemas que a nivel consciente combinamos para producir una palabra o una expresión, ¿verdad? Ya cuando entremos a ver el significante vamos a ver por qué. Y que siempre va a estar ligado a una serie de contenidos que van a ser su significado, que en su amplia mayoría están reprimidos. Por eso el ensanchamiento de esa barra. ¿Ok? ¿Se entiende este cambio? ¿Las diferencias? Ok. ¿Me ayudas, porfa? Ok. Entonces, aquí viene el resumen. Todavía te falta uno. Ok. Aquí viene el resumen de el algoritmo lacaniano, que es ese, significante, significado, y todo lo que hace cuando desaparece. Al quitar las flechas, descarta la relación puntual, invierte la colocación, lo que implica una nueva relación, ensancha la barra, que se homologa a la censura, a la represión, y ya no se refiere a la relación entre dos conjuntos establecidos, sino es un estatuto absolutamente causal, ¿verdad? Cómo se van uniendo y cómo se van pegando, y que va a tener más impacto en la significación que cualquier otra cosa, ¿verdad? Ok, esto es lo primero. Avanzamos, por favor. Ok, lo otro, esto es como el primer pilar. Vamos al segundo pilar. Lacan no lee a Hegel, sí, Esteban, dígame. Profesor, disculpe, es que en la anterior diapositiva es causal o casual. A ver, que es una relación que es totalmente casual, que se vuelve Casual. causal en la articulación del discurso del paciente. Ya, ok. Ok. Lacan no va a leer directamente a Hegel, ¿verdad? Eso es lo primero que tenemos que entender. ¿Por qué lo tenemos que entender? Porque si aquí tenemos un filósofo, ¿verdad? Y acordemos que tenemos un sociólogo ahí en Sergio, ¿verdad? Donde nos diga, no, eso no lo dice Hegel, ¿verdad? No, no lo lee directamente, lo lee a través de Kojelbeck, ¿verdad? Y Kojelbeck es un profesor que va a tener Lacan cuando se está formando en sus cursos en París. Y lo que va a rescatar de Kojelbeck va a ser la dialéctica del amo y el esclavo y la dialéctica de lo real y de la muerte en Hegel. Estas son las dos grandes obras que lo van a impactar. Entonces sí se dice que en el insumo de la epistemología lacaniana está Hegel, pero entendamos que está Hegel filtrado a través de este autor que es Kojelbeck, ¿verdad? Que va a ser muy importante entenderlo también. ¿Por qué? Porque el concepto de plus de goce, yo sé que en ese momento no se entiende, pero para que se empiecen a golpear la oreja, el concepto de plus de goce va a venir extraído del marxismo que él es presentado a Lacan vía Kojelbeck. Por eso es tan importante entender que Hegel no llega puro a donde Lacan, ¿verdad? Llega filtrado por Kojelbeck. Y ahí se queda. Entonces, si me ayudas, por favor. Ok. Lo primero que vamos a revisar de esta propuesta de Kojelbeck son las conciencias, ¿verdad? O así les llama Kojelbeck,
qué es la conciencia señorial y la conciencia servil y cuál es la actitud de uno frente al otro. Y la autoconciencia rival, que de ahí se desprende. Entonces, la autoconciencia rival va a ser el reconocimiento necesario que cada conciencia tiene que tener de sí para darse cierta libertad, ¿verdad? Hegel nos va a decir, sin ella no hay garantía de haber logrado la libertad, pero que se ocupa cierta confrontación. De esa base, ¿qué nos va a servir a nosotros entender? Que Lacan va a extraer dos cosas, y es que va a decir, a partir de la autoconciencia se van a generar conciencias enfrentadas. Y lo que se va a enfrentar es la conciencia señorial con la conciencia servil. La conciencia señorial con la conciencia servil, eso es lo que se va a enfrentar. ¿Y qué se van a enfrentar? En las actitudes que tiene el uno hacia el otro, ¿verdad? Hacia ese otro diferencial, ¿verdad? Que es diferente que yo. ¿Avanzamos, porfis? Ok. Entonces, en la conciencia señorial que tenemos, se inclina por una evaluación tajante de las cosas, del mundo de las cosas, quiere llegar solamente a la relación de ella consigo misma, a la pura soledad para tener al fin la seguridad de ser libre e independiente. Esto es lo que busca la conciencia señorial. Por el otro lado, la conciencia servil va a estar invadida por el temor, prefiere más quedarse del todo sola, conservar lo externo y solamente imprimirle una desaparición parcial, modificándolo mediante su actividad, su trabajo. No elimina las cosas, pero las transforma. Entonces aquí lo que nos va a decir Lacan es con estas dos cosas que vamos a tener, que se descubre un temor de sumergirse solo en sí misma y quedar como independiente, ¿verdad? Por eso se ubica por encima de ella. Entonces, ¿qué vamos a tener? Una conciencia señorial que dice yo estoy aquí, una conciencia servil que dice yo estoy aquí, esta que dice soy libre e independiente, y esta que dice mejor yo me dejo las cositas porque no tengo para mucho. ¿Qué es lo que vamos a ver? Que con esta relación, Lacan nos va a decir, ok, suave, porque estas relaciones, esta no es independiente de esta y esta no es independiente de esta. Y intentamos determinar cómo se relacionan, que es lo que vamos a ver. Entonces, ¿cómo se van a relacionar? Se van a relacionar en estos 4 parámetros. No luchan por la destrucción, sino por el reconocimiento. Una conciencia que la reconozca como independiente no tendrá ya libertad. Implica que es completamente dependiente de la conciencia inferior y servil y queda al descubierto su falta de independencia. Y depende de la servil para darse su libertad y esto implica una inversión. Entonces vean que lo que nos está diciendo Lacan es, esta que se crea independiente va a necesitar que esta la reconozca, que es la servil. Pero al necesitar el reconocimiento de esta, ¿qué pierde? La libertad. Independencia. Independencia y libertad. Ahora, al esta tener que reconocer que necesita de esta, ¿qué es lo que produce? Una inversión. ¿Por qué esto es importante entenderlo? Porque cuando nosotros revisemos la teoría de los 4 discursos, que son 5, pero se llaman 4, ¿verdad? Son 5 discursos, pero la teoría se llama 4. Señores, así lo tenemos que, así lo tenemos que aprender a leer. Cuando revisemos la teoría de los 4 discursos, este juego de quién me reconoce, cómo existo a partir del reconocimiento del otro, va a ser esencial. Porque nos vamos a dar cuenta en el estadio del espejo, en el desarrollo de necesidad, demanda y deseo, de que muchas veces la lucha del sujeto es por reconocimiento, porque el otro me dé un lugar y me defina a partir de ese lugar. Un ejemplito basiquito. Si yo tengo una gran necesidad de que me digan que soy profesora, ¿qué necesito? Alumnos que me reconozcan como profesora. Porque el momento en que no tengo alumnos que me reconozcan como profesora, ¿se sostiene ese lugar? No. Cae. ¿Verdad? Entonces, en ese sentido vamos a ver que la relación de estas conciencias va a estar totalmente adherida a los 4 discursos y a la necesidad, demanda y deseo, ¿verdad? En estos parámetros, de cómo realmente se empeña la libertad y la independencia por decirle al otro, ¿a dónde estoy yo para usted?
¿verdad? Y esto es lo que de esto nos vamos a extraer. Avanzamos, por favor, Julieta. Ok. Entonces, ¿esto qué? ¿Qué pasa? Eso es lo que estamos diciendo. Empieza a circular en una forma de inversión. ¿Por qué? Porque aquí yo un rato y después nos volvemos para acá y después el siervo me necesita y después el amo necesita del siervo y después el siervo vuelve a necesitar del amo y esto empieza a circular constantemente, ¿verdad? ¿Y eso qué hace? Que ambas conciencias pierdan su condición de ser imprescindibles. No pueden ser imprescindibles, siempre van a necesitarse la una y la otra. Avanzamos, por favor. Ok, entonces, ¿qué modificaciones propone Lacan? A la conciencia señorial le va a dar la palabra del amo, ¿verdad? Del amo, que va a tener la potencia sobre el esclavo, ¿verdad? Pues en la lucha se establece que para el amo el esclavo no vale nada para sí mismo, pero vale como algo negativo si no lo reconoce, ¿verdad? A la conciencia servil el esclavo que es dependiente y reconoce la existencia del amo. Y lo que nos va a decir, lo que une al amo y al esclavo, es el concepto freudiano de la cosa. ¿Se acuerdan? El Das Ding que decíamos. Eso que está en el puro núcleo de lo inconsciente, a lo que no tenemos acceso. Entonces Lacan va a decir, eso que vincula al amo y al esclavo, es eso. Es la cosa que se podría partir, que es una producción del esclavo que le pertenece al amo, pero que el amo no sabe definir qué es, ni el esclavo sabe qué produce. Vean cómo aquí ya tenemos un asomo del marxismo, ¿verdad? Del Capital, que no está muy claro, ¿verdad? Porque también viene filtrado por Korzebek, pero ya aquí lo empezamos a ver, ¿verdad? Entonces, esa es la modificación que va a hacer. Señorial por amo, servil por esclavo, y cómo estas dos se relacionan y necesitan una de la otra para poder articularse a nivel de lo inconsciente. Juan Carlos, ¿le escuchamos? Ya ahí empieza a hablarse de la alienación. Ahí ya se puede empezar a hablar de la alienación, porque ambos quedan alienados en la cosa, que es lo que nos une, y cada uno se aliena, digamos, a el amo al reconocimiento del esclavo y el esclavo al sometimiento del amo. ¿Estamos? ¿Ok? Entonces, aquí ya vamos a tener esto que estamos diciendo, ¿verdad? ¿Qué depende cada uno, verdad? Y cómo se terminan de sostener. El amo va a depender de la cosa, de la relación, para gozar de la cosa, ¿verdad? Y siempre su satisfacción va a ser efímera y por eso va a ocupar que se siga produciendo para poder seguir gozando. El esclavo, ¿verdad? Va a producirla, va a transformarlo, pero no sabe que es de él. Entonces, nunca va a poder satisfacerse porque no depende de la cosa, pero siempre va a estar trabajando con ella, ¿verdad? Entonces, ahí se van a ir relacionando. Entonces, esto, nos movemos, por favor. Entonces, ¿cuál tenemos acá? Tenemos en la propuesta lacaniana el S1, que es el significante amo. Se escribe así. Significante amo se escribe S mayúscula y el 1 a la par del mismo tamaño, ¿verdad? Por eso decimos hay que aprender a escribir. Significante amo se escribe a S1, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a escribir es S mayúscula con el 1 del mismo tamaño. Ese es el significante amo que se puede homologar, se puede nombrar como el ideal del yo, la verdad y el rasgo unario. ¿Verdad? Son diferentes lecturas que va a tener ese significante amo. Y después vamos a tener el significante, ¿verdad? Que encadena, que es el S2. Entonces tenemos la S mayúscula y el 2 como un subíndice. Y de ahí para adelante, todos los significantes que escribamos, S1, S2, S3, S4, SN, siempre se van a escribir con la S mayúscula y un subíndice. ¿Verdad? ¿Por qué es importante? Porque entonces cuando nosotros vayamos a ver ya el significante y la cadena significante, esa es la unidad mínima de la cadena significante. Un S1
encadenado con un S2. Esa es la unidad mínima, entonces necesitamos que quede bien escrito, ¿verdad? Porque es el significante del saber, porque es el que va a depender del reconocimiento. Entonces, el S1 significante amo se escribe S mayúscula con el 1 grandote y S2, 3, 4, 5, 6, 17, N, S mayúscula subíndice, ¿verdad? Y cuando los unimos los dos, después lo vamos a ver, que los vamos a unir de dos formas, con una coma en medio de los dos, si estamos hablando de neurosis. Si estamos hablando de neurosis, si estamos hablando de fobia, si estamos hablando de perversión, si estamos hablando de histeria, de neurosis obsesiva, de lo que estructuralmente estamos hablando, ese encadenamiento mínimo básico lo vamos a escribir con una coma entre el S1 y el S2. Pero si estamos hablando de psicosis, no se va a poner la coma, porque ese encadenamiento básico en la psicosis se llama holofrase. Y se escribe S1 pegado con el S2. ¿Verdad? Después vamos a ver que esa coma hace todo un montón de trabajos. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Verdad? Por eso hago esta diferencia. ¿Verdad? En la neurosis con la comita, en la psicosis sin la comita. ¿Ok? Entonces, esa es la propuesta lacaniana. El amo y el esclavo, y aquí la respuesta para Juan Carlos, sostienen una alienación recíproca donde resulta que el yo, que es ese amo que el sujeto encuentra en el otro, ¿verdad? En el otro con minúscula. Si el sujeto encuentra en el otro o ve en el otro una función de dominio que el amo inspira, este amo es un yo implantado en él. Es un yo que como tal siempre le es ajeno. Vean que aquí está respetando todas las definiciones del yo freudianas. Aquí no está alterando ninguna definición freudiana del yo. Y el amo representa la unidad ideal y es la imagen anticipada al que el esclavo aspira. ¿Se acuerdan el yo ideal contra el que me mido constantemente? Vean que aquí estamos respetando todo el concepto freudiano y se lo dota de una capacidad de unidad y de dominio tal que puede gobernar toda tendencia y toda pulsión imaginable. ¿Verdad? Entonces, la propuesta lacaniana es, de las conciencias llegamos a los significantes S1 y S2 y cómo el yo se va a articular con ellos y cómo quedan alienados en esto, ¿verdad? Y nos sirve tanto para todas las estructuras como para las estructuras psicóticas, nada más que se van a escribir diferente, ¿verdad? Nada más. Ok, ¿me ayudas, porfa? Ok. Y ahora no les voy a leer todo eso, eso les quedan ahí para que ustedes lo lean. La tercera columna que tenemos va a ser Levi-Strauss, ¿verdad? Si no se acuerdan de Levi-Strauss, ¿verdad? Es ese mae que se va a meter ahí en un montón de lugares recónditos de la humanidad y que empieza a ver cómo se relacionan los grupos sociales, cómo se hablan, cómo se ordenan y cuáles son las estructuras y los sistemas y cómo esas estructuras y los sistemas están unidos al lenguaje. ¿Verdad? Eso es un antropólogo de lujo, ¿verdad? Y toda la base estructuralista se dice que viene de Levi-Strauss y que de ahí lo toma Lacan para hablar de dos cosas que va a ser muy importante en la enseñanza lacaniana, que son los lugares y los linajes, ¿verdad? Entonces, vamos caminando, porfa. ¿Okay? Entonces, aquí vamos a tener un primer concepto de estructura, ¿verdad? Que es un sistema que cuando se alteran las transformaciones se va a alterar todo el sistema y es un sistema que permite predecir ciertas cosas y que nos da cuenta de cómo podemos decir de cierto funcionamiento del sistema. Pongamos a la familia, ¿verdad? Que es la familia, que es un sistema que todos conocemos. No importa en qué familia vivimos, ¿verdad? Buena, mala, regular, funcional, disfuncional, de una persona con 3 gatos o de 3 gatos con una persona, de papá, mamá, no importa. Pero todos tenemos el concepto más o menos de un sistema de familia, ¿verdad? ¿Qué sabemos? Que con una sola cosa que se modifique de ese sistema llamado familia, todo se modifica. Alguien se muere, alguien nace, alguien se va, alguien ingresa,
No importa qué modifiquemos, todo se va a modificar. Pero a pesar de las modificaciones que vayan a existir, más o menos uno dice, bueno, esta familia va como por aquí. ¿Verdad? Entonces, por eso en algunas familias hay crisis cuando hay un nuevo embarazo y en otras familias solo se anuncia como, ¡hey, hay bebé nuevo! ¿Verdad? Porque en la que se anuncia, ¡hey, hay bebé nuevo! Ah, bueno, eso cuida. O hay ¿verdad? Alguien que se va a rasgar las vestiduras porque nació otro huila, ¿verdad? Y eso pasa con algo tan sencillo como llegó un perro nuevo a la casa, ¿verdad? Puede ser así de sencillo. ¿Por qué? Porque nos permite más o menos cómo se va a mover ese modelo de sistema. Y entonces, ¿por qué esto nos sirve? Porque nos da cuenta de más o menos cómo funciona. No es que podemos ser totalmente predictivos, pero podemos decir, mira, esto puede funcionar como por acá. ¿Verdad? En esta familia como que, ¿verdad? Eso de los cambios se les da y pueden acomodarse fácil y se adaptan, o del todo es una cosa re rígida, re tiesa, que no pueden con ningún cambio, ¿verdad? Eso va a ser el concepto de estructura que va a brindar Levi-Strauss. Ok, ahora sí nos movemos, por favor. Entonces, ¿qué tenemos? Saussure nos dio, ¿verdad? Toda la lengua y el sistema de signos de la lengua y el habla, que es el uso que se le da a estos signos. Levi-Strauss va a decir, a ver, esos signos del habla son un fenómeno social, ¿verdad? Ojo que no es cualquier cosa, son un fenómeno social que tiene estas características que acabamos de ver. Y la sociedad puede estudiarse como un sistema de signos. Entonces, Levi-Strauss le va a aportar a Kant algo muy importante, que lo social, que aquí dice sociedad, porque es la palabra que usa Levi-Strauss, pero vamos a empezar a traducirlo. Lo social para Lacan va a ser este juego que se puede leer, que combina los signos, el lenguaje y la comunicación. Para todo lo social, Lacan nos va a decir, a ver, ahí lo social, esa unidad mínima, ¿verdad? De un sujeto, de un significante, se puede leer porque se juega con signos, con lenguaje y comunicación. Pero no es que es una lectura exacta, pero yo más o menos puedo leer algo de allí. ¿Me ayudas, por favor, Julieta? Ok. Entonces, ¿cuáles son esos juegos? ¿Cuáles son esas reglas que yo puedo empezar a leer? Es el conjunto de operaciones que ese sistema social asegura para cada individuo y para cada grupo. ¿Cómo se asegura eso? Con las reglas del matrimonio, con las reglas de los sistemas de parentesco, con la prohibición del incesto y con la exogamia. ¿Por qué? Porque si ustedes ven esas 4 cositas, es lo que nos dicen cómo nos juntamos, cómo nos rejuntamos, cómo nos desjuntamos y qué de esto es legítimo o no es legítimo. ¿Verdad? Para los jueces de familia, esto es complicadísimo. Porque, a ver, lo que está siempre en la ley no es tan rígido, ¿verdad? En el cotidiano. Entonces, las reglas que dicen cómo nos juntamos, resulta que las familias tienen otras reglas de cómo juntarse o cómo nos desjuntamos. ¿Verdad? Entonces, todo esto empieza a jugarse. ¿Por qué? Porque si en mi familia hay una regla de que no nos casamos entre primos, está lista. Pero si en mi familia está la regla de que después de primos terceros nos podemos casar, ¿sí? Nos podemos casar. Si en mi familia está la regla de que el matrimonio no sirve para nada, entonces no nos juntamos vía matrimonio. Nos juntamos con otra forma de relación. Convivencia, qué sé yo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es una regla de cómo nos juntamos. ¿Verdad? Cuando pensemos en reglas de matrimonio, porfa, no piensen aquí el abogado firmando o el cura echando la bendición. No, es cómo nos juntamos y cómo nos reproducimos. Nos reproducimos adentro o no de ciertas reglas de parentesco. ¿Verdad? ¿Es legítimo abandonar o no a la madre de los hijos? ¿Es legítimo no abandonar al padre de los hijos? ¿Se valen los divorcios? ¿No se valen los divorcios? ¿Verdad? Todas estas cosas son las reglas de cómo se aseguran los grupos sociales.
Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque Lacan va a descubrir que en estas reglas se forman los linajes y los lugares. ¿Verdad? Donde se determina que es una mamá, que es un papá, que es un hijo, que es una hija, que es una buena mamá, que es una mala mamá, que es un buen papá, que es un mal papá, que es un buen hijo, que es un buen... ¿Se entiende? Todo esto define lugares. Y se definen sin que a uno se lo expliquen. ¿Verdad? Uno esto se lo aprende cuando está con el chupón. Viendo a ver quién lo alza, quién no lo alza, quién juega con uno y quién no juega con uno. ¿Verdad? Todo eso pasa por ahí. Entonces tenemos ese lado. Y del otro lado del lenguaje, Lévi-Strauss le aporta a Lacan que ese lenguaje es la estructura de todas las estructuras. ¿Por qué? Porque está en todos los contratos sociales. ¿Verdad? Explicitado o no explicitado. ¿Por qué? Porque, a ver, si en mi familia somos tan homofóbicos, que ni siquiera tenemos la palabra homosexual, el que no tenga esa palabra, esa familia, ya nos dice algo del lenguaje. ¿Verdad? Porque tienen un mundo que no tiene esa palabra, por lo tanto, en la construcción de ese mundo hay un pedazo que le falta. ¿Verdad? Y es un lenguaje que está presente desde la ausencia. Porque da las concepciones de mundo, la forma de inscribirse y cuáles son los criterios de calificar las cosas. ¿Verdad? Esto es lo que va a aportar. ¿Me ayudas, por favor, Julieta? Entonces, ¿qué va a hacer? En las estructuras elementales de parentesco, ¿verdad? Que es la obra de Lévi-Strauss, Lacan va a sacar estas 5 cositas, ¿verdad? Que para nosotros es muy importante, para empezar a pensar todos estos contratos sociales. Entonces Lacan establece que existen diferencias entre la familia animal y la familia humana. ¿Por qué? Porque la familia animal es natura. A nosotros nunca le explicamos a un lobo cómo hacer familia. A un lobo nunca a nadie se sentó a decirle, vea, cuando usted llegue a ser el líder de la manada, usted le toca ir atrás, 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 atrás. Y los viejitos, usted los pone adelante. Y los recién nacidos los pone después. O sea, nadie le explicó eso a un lobo. Naturalmente esto pasa. La familia humana no. La familia humana se forma vía cultura, no es natural. ¿Verdad? No es natural. Dame un instante, Boris, para terminar estos 5 puntos y volvemos. ¿Por qué esto es muy importante? Porque entonces Lacan nos arranca el concepto de que lo humano es natural. Y esto va a ser sumamente importante. Lo humano se construye. Lo que nosotros denominamos humano se construye. Lo que nosotros denominamos vínculo humano se construye. No es dado naturalmente. O sea, no es, nadie viene aquí con un chip que diga que tiene que querer mucho a la mamá. Nada más que se oye muy feo socialmente que alguien diga yo no quiero a mi mamá. ¿Verdad? Pero no es, o sea, el instinto de amor para la mamá no existe. Nos lo venden como si fuera un instinto, pero no es un instinto. Esa es la gran diferencia de la familia animal y la familia humana, ¿verdad? Una es natura y la otra va a ser cultura. La encomienda de la madre está más cercana al orden natural. Las madres ocupan en la familia animal un lugar esencial. O sea, la función materna queda más cerca de lo natural. No es natural, queda más cerca. Y la encomienda del padre surge como efecto de la evolución sociocultural. Vean que esto es muy importante. Y es el desarrollo cultural lo que le da un lugar esencial al padre. Acordémonos, ¿verdad? Cuando el padre empieza a ser importante, cuando dejamos de ser nómadas y nos asentamos. Y surge una cosa que se llama sembrar. Patriarcado. No, ese nació despuésito. Primero nació la siembra y la mano de obra para sembrar. Entonces ahí cada uno sí necesitaba saber cuántos iba a producir. Porque cada huila que produjera, ¿qué era? Mano para cortar más cosas. Y ya después nace el patriarcado desde ahí, ¿verdad? Por eso es que decimos que la ley, ¿verdad? El padre viene como una evolución sociocultural. Si no lo han leído, se los recomiendo porque además el libro es maravilloso. Se llama de Pepe Rodríguez, Dios nació mujer.
¿verdad? Es un libro que nos lleva muy de la mano en todo este desarrollo, ¿verdad? De Pepe Rodríguez, el libro se llama Dios nació mujer, ¿verdad? Que nos explica cómo la presencia del padre está súper relacionada con todas las evoluciones socioeconómicas, ¿verdad? Que por eso es que ahora tenemos ahí el concepto de padre un poco guindando, que ya se cayó de muchos lugares, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya la colocación en la producción socioeconómica de lo femenino está en otro lugar muy diferente, ¿verdad? Entonces ya lo otro está como brinqueando. Ok. La familia, ¿verdad? Permite que la criatura desvalido permanezca en el mundo. Que esto ya nos lo había dicho Freud, ¿verdad? Sabemos que nosotros como mamíferos somos lo más inútil del mundo, entonces la familia ayuda a que no nos muramos así de purítica entrada, ¿verdad? Y aquí, esto es importantísimo, lo leo 2 veces, como efecto del exceso o la ausencia. Vean que no es una cosa o la otra, no es una disyunción, son posibilidades. La ausencia o el exceso de los cuidados parentales muestran un factor etiológico de los síntomas. ¿Por qué? Porque a veces tenemos la fantasía de que los papás muy buenos no producen nada feo, ¿verdad? Y en ese momento tenemos a papás haciendo un montón de presencia, produciendo cosas espantosas en la clínica, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. Ahora sí, Boris, decías. Perdón, profe, es que me quedé pegado con cuando usted mencionaba el tema de la palabra, en este caso, por ejemplo, la palabra homosexual, que desaparece dentro de la forma de comunicación de una familia. No hay con qué nombrarla. Y eso me hizo mucho ruido. Cuando no hay algo, cuando no hay una palabra con qué nombrar algo, ¿cuál es la existencia de ese algo? Por eso precisamente es lo que tenemos que entender, que lo humano es cultural y se arma, porque cuando nosotros no nombramos, desaparecemos las cosas. Vamos a ver, ¿cuál es el problema? Y perdón que lo haga político, pero yo creo que el psicoanálisis es político, ¿verdad? A ver, ¿cuál es el problema? Que el 17 de mayo Rodrigo Chávez lo haya desaparecido en su primer año de gobierno. Que mucha gente no sabe que es el Día Mundial contra la lesbofobia, homofobia y transfobia. Y antes sí teníamos un país que lo reconocía. Y tuvimos por 4 o 5 años niños que aprendieron que esa fecha existía, que esas personas existían y que eran respetables y que eran parte de su sociedad. A partir del 2023, que entra este tipejo y que da la orden institucional de que se tiene que sacar la bandera y la celebración del 17 de mayo, ¿qué se vuelve a hacer? Se vuelve la invisibilidad. Y al volverse la invisibilidad, esos grupos humanos dejan de existir. Es lo que se dice ahora a ver, veamos ahora, y es un factor económico. Ay, no, pero si los marcadores de empleo están tucu. No están bien, no están mejor. Es que ya hay una parte de gente que ya no está buscando empleo, que dejó de existir. ¿Se entiende? Entonces, por eso es tan importante entender que lo humano se tiene que hablar. O sea, cuando nosotros decimos que si no hay palabras se invisibiliza, es lo mismo en la clínica. Cuando un paciente empieza ¿cómo le, es que no me entiende? No. Y sabemos que le está pasando del orto al paciente. A ver, no es que uno no sepa que le está pasando re mal y que de verdad no tiene cómo nombrar, pero tiene que poder nombrar para que eso que le está causando el malestar, el dolor exista. Porque si no puede nombrarlo, el dolor no va a existir y no va a tener cómo trabajarlo. ¿Se entiende? Por eso es tan importante poder sostener la angustia del paciente de es que no sé cómo explicárselo. ¿Verdad? Yo no, inténtalo. ¿Verdad? Inténtalo. ¿Verdad? Yo, digamos, mis pacientes se tienen que enfrentar a una frase que ellos mismos me dicen, a veces es muy cabrona. ¿Verdad? Pero yo le digo, a ver, explícamelo como si yo tuviera 4 añitos. Porque para explicarle algo a un chiquito de 4 años, digo, hay que ponerle a la vara.
Pero si ya podemos usar la palabra en ese sentido, Boris, ya tenemos la existencia de la estructura del lenguaje. Y ya podemos decir que eso existe en lo humano, en lo social. ¿Verdad? Y eso es súper importante. ¿Verdad? ¿Por qué es tan importante? Porque nosotros trabajamos con la palabra que existe, con ese significante. Después vemos todo lo que viene abajo a nivel de significado. Pero si esto no se puede articular, no importa que le pongamos Juanito, pero si le ponemos Juanito ya tenemos algo para trabajar. Pero si no tienen la posibilidad de decirle ni siquiera Juanito, no podemos trabajar. ¿Verdad? Y esto sí es súper importante. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿cuál es uno de los principales problemas que tiene esta generación? Que se aprendieron a comunicar con emoticones, con dibujitos, con abreviaciones. Entonces hay un montón de cosas que están por fuera del lenguaje. Entonces hay una gran incapacidad de novelar. Y donde no hay posibilidad de novelar, se nos vuelve difícil. ¿Se entiende? Ok. Marilena, ¿le escuchamos? Gracias, profe. Estoy tratando de imaginar una sesión de terapia mientras usted está hablando. Y si estamos frente a un paciente que no verbaliza, que no sabe explicar, o sea, ¿qué pasa? Se pasa la sesión como viendo para el cielo. No, para el cielo no, yo preferiría que como que usted viera a su paciente, ¿verdad? Eso en primera instancia. A ver, es que a veces hablar es simplemente ese sonido que nunca se pudo decir. Y a partir de ese sonido podemos empezar a decir algo. ¿Verdad? O es aquel como, ¿verdad? Que te diga, ya me vomito. ¿Qué te da tanto asco? Yo recuerdo un paciente, una sesión, estábamos trabajando algo muy fuerte cerca de su mamá y lo único que me dice es, Vicky, me voy a vomitar. Y yo le digo, a ver, respiremos. Y ya cuando queda tanto asco. Y claro, ya después puede decirme lo que da tanto asco. ¿Verdad? Porque lo que no se podía decir era, a ver, porque yo tenía que ver a mi mamá paseándose desnuda, teniendo yo 13 y 14 años. Claro claro que se quería vomitar. Digo, nadie quiere ver a la mamá a los 14 años desnuda. Ya a los 5 ya uno quiere dejar de verla, pero bueno, los otros 10 años ya van de sobra, ¿verdad? Pero entonces, a ver, no es que nos quedamos, pero sí es, ¿cuál es? Por eso, a ver, no sé si te acuerdas cuando yo decía, tenemos que ver que el significante va a ser una combinación de fonemas, ¿verdad? Y a veces el fonema es el que viene. Y eso ya a mí me da, ¿por qué? Porque hay un gesto, un sonido gutural que se puede asociar a otra cosa, ¿verdad? El sonido gutural que se le produce a este paciente lo puede asociar con vómito. Y a partir del vómito, sabemos que nadie vomita porque algo le caiga bien, ¿verdad? Todos vomitamos porque algo nos cae mal. Entonces, a partir de ahí, siempre es buscar cuál va a ser esta palabra posible. Juan Carlos, no sé si te queda más clarito. Sí, nada más tengo una duda adicional y es, ¿qué riesgos hay de, a lo que le estoy entendiendo, sí, o sea, es provocar que eso salga, pero qué riesgos hay al hacer las preguntas equivocadas? Porque, digamos, donde usted siente que hay inconformidad, usted le pregunta, ¿y qué le provoca asco? Pero, híjole, si lanzamos una pregunta equivocada, ¿qué riesgos hay? O no sé, si estoy hablando muy delgado. Bueno, ahí vamos a hacer dos correcciones así de entrada. De fijo nos vamos a equivocar. De fijo. De entrada entendamos que este oficio es de equivocarse. ¿Verdad? Por eso, de 4 interpretaciones que hacemos, 5 están malas. ¿Verdad? Así de sencillo. Entonces saquen los números. Eso por un lado. Pero aún ahí el equívoco, el error, produce. ¿Verdad? Cuando vayamos a leer Dirección de la Cura, vamos a ver que Lacan nos dice, no hay que temerle al error. ¿Verdad? Porque ahí donde nosotros fallamos en nuestra función de analistas, el sujeto del inconsciente nos corrige y nos dice, no, ya era que yo creo que no va por ahí.
Y a veces es pura resistencia, a veces de verdad no va por ahí, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Como decía Daniel en su chat, ¿verdad? Yo me acuerdo de mi propio análisis, ¿verdad? Sí, cuando no podemos decir algo, algo sale, ¿verdad? Y si el analista pregunta donde no es, más chicha nos da y más rápido contestamos. Porque además suponemos que ese hijo de puta tiene que saber, porque además nos cobra el cabrón, ¿no? Y no nos cobra barato, además. ¿verdad? Entonces, claro que el equívoco produce también, ¿verdad? Entonces, de verdad, y eso es muy importante, el error está siempre, ¿verdad? Nosotros trabajamos con el equívoco, ¿verdad? Porque precisamente es la posibilidad del equívoco lo que nos posibilita mover la palabra, ¿verdad? Porque si no estaríamos colocadas en un lugar de amo donde todos lo sabemos y vamos a ver que por ahí no es. ¿Queda un poco más Súper, claro? gracias. Sí, Ok, súper, Juan gracias. Carlos. Bueno, ahora dos cosas. De esto último de intervención de Marianela, recordé lo del caso de Dora, de Freud. Él la sistematiza como un caso fallido, porque según Freud metió las patas, le dijo algo que no tenía que decirle y la otra se fue brava. Pero después regresa, no, la verdad es que sí. Digamos, hay un equívoco, digamos, hay una interpretación tal vez desatempada, no tanto incorrecta, pero bueno, a propósito de Marianela. Y lo otro, lo que iba a decir inicialmente, mientras discutía con Boris del tema de cómo la palabra permite la existencia, eh, y cuando Boris hablaba, mientras estaba viendo los libros, pero también el librero, ¿verdad? Y es diferente un libro de un librero, porque cualquier persona puede tener la noción de un libro y puede haber tenido un libro en la mano, cualquier persona, pero no todo el mundo tiene un librero en la casa. Y no todo el mundo va a entender qué es un librero y que un librero implica tener libros en la casa. Ah, ¿cómo se puede tener libros en la casa? Eh, y y esa posibilidad de existencia, digamos, de un fenómeno que pueda implicar, no es que no solo puedo tener libros, que puedo tener varios libros y esos libros pueden tener un lugar en la casa. Ahí hay una serie de implicaciones con la palabra librero. Vamos a ver, siempre vamos a ver acá que con Lacan vamos a estar construyendo ese equívoco, ese fallido de la palabra, de la estructura, ¿verdad? Siempre vamos a estar dándonos vuelta en eso. Ok, Daniel. Disculpe, más bien, solamente para añadir de que yo supongo que esto mismo era lo que sucedía justamente leyendo el caso de Amy Bond, y supongo que también sucedió cuando se introdujo lo del Talking Cure con Ana O, que es de, por favor, déjeme hablar, escúcheme, y ya, o sea, como, espere, justamente con Freud. Correcto, esto es importantísimo porque ya Lacan viene con la ventaja de todas las metidas de patas de Freud, ¿verdad? O sea, ya viene con cierta ganancia el tipo, ¿no? Entonces, de ahí puede hacer con esto, pero precisamente es a partir de ahí donde se vuelve todavía más exacto el trabajo con la palabra, ¿verdad? Porque vamos a ver que la escansión, que el corte, que la sesión, que un montón de cosas se vuelven todavía trabajar más a la palabra, más al corte, que es súper importante, ¿verdad? Entonces el trabajo con la palabra se vuelve más fino que con Freud todavía, ¿verdad? Por esto mismo que está diciendo Daniel hay que dejar hablar al paciente, porque en última instancia es el único que sabe qué le acontece. ¿Qué voy a saber yo qué le pasa al paciente? No tengo idea. Yo empiezo a leer nada más de lo que dice, ¿verdad? Acordémonos que la vida es esta. Yo escucho para leer y después hablar, pero la mayoría del tiempo es aquí, de la oreja al ojo, ¿verdad? A leer qué es lo que ocurre ahí, ¿verdad? Y por eso hay que entender todas estas estructuras que nos rodean. Nos faltó una filmina, Julieta, si podés. Claro, déjeme ver, yo vi que era la última, pero déjeme ver si hay una más aquí. No, Si no, pues, Mientras déjeme tanto, ver aquí un profesor, momento. profe, mientras tanto, ¿puede reelaborar ese texto que acaba de decir, perdón, de lo de escuchar, ver, leer y decir y tal, que no lo agarré? Ok, es que vamos a ver, nosotros no trabajamos simplemente con la escucha,
Juan José, ¿verdad? Nosotros escuchamos para leer. De lo que va diciendo el paciente se lee la lógica, se lee el objeto, se leen las relaciones, se leen los objetos, se leen los ideales, se lee el superyo, se lee el tránsito edípico, o sea, todo se lee. Cuando a mí un paciente me dice, es que todas, a ver, es que todas las mujeres son iguales. Yo no había otra después de esa. No, profesora, la última, la propuesta Ok. lacaniana de los 5 puntos y ya Ok, ahí entonces, termina. cortémosla porque entonces lo hacemos diferente. Gracias. Ok. Gracias, Julieta, disculpa. Con ¿Por mucho qué? Porque gusto. entonces vamos a ver, cuando un paciente dice, todas las mujeres son iguales, yo puedo quedarme con lo que escucho, pero ¿qué tengo que leer yo de ahí? Me está diciendo que desde el lugar donde él se coloca, todas aquellas personas que él define como mujeres, él piensa que actúan, sienten, todo es igual, que no logra ver una diferencia de una a otra. Pero eso es lo que yo tengo que leer para poder preguntarle de dónde viene esta posición. ¿Por qué él está colocado en este lugar donde todas las mujeres son iguales? Porque si yo me quedo solo con lo que escucho, me quedo solo con la línea imaginaria de la palabra. Y no leo realmente cuál es la posición que la persona me está diciendo que tiene. No sé si se entiende un poco mejor, Juan José. ¿Verdad? Cada vez que nosotros hablamos, decimos de nuestra relación con los objetos. Y acuérdense la definición de objeto que dimos el cuatrimestre pasado. Cualquier cosa sobre la que nosotros ponemos líbido. Cualquier cosa. Entonces yo digo, todas las mujeres son iguales. Todos esos objetos que yo denomino mujeres, desde la posición donde yo estoy diciendo, no soy capaz de marcar ninguna diferencia entre ellas. Eso es real, no, eso es mi posición frente a esos objetos. Entonces, el analista tiene que leer esto. Por eso nosotros primero escuchamos y después leemos. Y ya después de que leemos podemos intervenir. ¿Verdad? Por eso, psicoanálisis silvestre sigue siendo igual de valioso hoy. ¿Por qué? Porque la interpretación es hasta que el paciente esté cerquita de ahí. Porque el paciente nada más va a decir, sí, todas son taca, 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 y ahí dirá lo que tenga que decir. Pero, o sea, es trabajo del analista que se puede introducir una pregunta ahí sobre por qué se coloca usted en este lugar donde todas son iguales. ¿Y qué ha pasado en su historia? A ver, recorramos su historia de todas las mujeres de su vida, a ver si de verdad todas son iguales. Y empieza uno a recorrer, ¿verdad? Y recorremos a la mamá, a la abuelita, a la tía, a la hermana, a la primer novia, a la segunda amante. A ver si de verdad todas son iguales. Y es muy probable que ya en la tercera mujer no sean todas iguales. Espérense porque Nicole mandó un chat. Dice Nicole, en la lectura hay un extracto donde, ajá, sujeto tiene algo de real. ¿A qué se refiere esto? Tomando en cuenta, sí, ya vamos a entrar a los registros. Pero entonces, por eso decimos, Juan José, que primero se escucha para leer, ¿verdad? Porque el paciente nada más habla, y o sea, el paciente tiene que hablar. El que tiene la obligación de empezar a leer y ordenar es el analista. Eso es el trabajo. ¿Verdad? Por eso el trabajo el trabajo, la parte bonita del trabajo son los 40, 50 minutos en que se atiende. El trabajo real es el que pasa después. ¿Verdad? Usted tiene que sentarse con el texto y empezar a trabajar y empezar a ver la teoría y empezar a ver la lógica, porque a veces una hora de consulta nos lleva a nosotros 3, 4, 5, 6 horas de trabajo semanal. ¿Verdad? Por eso es que, a ver, no es poco el trabajo de lectura. No sé si te va quedando más claro. Ok, bueno. Con todo esto, la lectura que ustedes tenían para hoy, que es el discurso de Roma, es el discurso que es muy importante por 3 cosas.
Es el discurso donde a Lacan lo expulsan de la IPA, es lo primero, que por eso se llama el discurso de la excomunión, que además es muy simbólico, ¿verdad? Es como de la iglesia, cuando uno lo excomulgan de la iglesia, ¿verdad? Que cuando uno lo excomulgan de la iglesia le caen como todos los, o sea, se quema el culo en el infierno y esas cosas, ¿verdad? Entonces, digo, al tipo lo excomulgan de la IPA y lo excomulgan porque cuestiona al padre, cuestiona a Freud y cuestiona a toda la psicología del yo que venía armándose desde ahí. Eso es la primera importancia de esa conferencia. La segunda importancia de esa conferencia es que con la excomunión se viene gente muy importante de la IPA con él, ¿verdad? O sea, no se vienen cualquiera, ¿verdad? Se viene Dolto, ¿verdad? Que es la autoridad de las infancias y las adolescencias en aquel momento, y se vienen otros, ¿verdad? Y lo tercero que vuelve muy importante esta conferencia es que, ¿a dónde es que cuestiona el padre? Donde él nos presenta los 3 registros. El famoso RCI de Lacan. R de real, S de simbólico y de imaginario. ¿Verdad? En la conferencia de Roma, al presentarnos el RCI, ¿qué pasa con el texto freudiano? El texto freudiano queda reducido al imaginario. ¿Verdad? Entonces, obviamente le agarraron y le dieron con un tarro por la cabeza por estar ofendiendo a papi. ¿Verdad? Porque cuando uno ofende a papi siempre le va como un traste. ¿Verdad? Hay que hacerlo, pero ¿verdad? No siempre nos va bien cuando cuestionamos a papá. Por eso es que lo expulsan. Ahora, ¿qué es lo importante entender? Que cuando él nos presenta el RCI, tenemos que entender que el RCI se va a convertir en la forma en que Lacan va a leer, y es el instrumento de lectura que nos va a dar para poder leer el funcionamiento de la constitución subjetiva. 1. Al decir esto, es cómo nos subjetivamos, cómo nos hacemos humanos. Nos da esta posibilidad. Después nos da una forma de leer el discurso que antes no existía. Y además nos dice algo importantísimo que va a marcar transversalmente toda la enseñanza de Lacan, y es, aunque necesitemos la palabra para existir, no todo se puede decir. Aunque se necesita la palabra para existir, no todo se puede decir. ¿Qué va a ser la lógica del no todo? Lacaniana, ¿verdad? Que es transversal en su enseñanza, pero es en el discurso de Roma donde esto se inserta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de acomodar. Yo sé que esto que voy a empezar a decir va a sonar como japonés, tailandés. En YouTube hay un canal con mi nombre. Hay un canal con mi nombre. Ahí van a encontrar 9 videitos, 8 videitos que van a explicar esto contra pizarra para que lo revisen bien. ¿Verdad? El canal está con mi nombre, Victoria Valdivia, y están hechos cuando yo me vi obligada a empezar a hacer presentaciones por la pandemia. Entonces empezamos por ahí. Entonces, para que vayan a revisar esto que voy a decir, ¿verdad? Con el esquema lambda, que así se llama, van a revisar el esquema lambda y van a revisar el grafo en primera instancia y después las otras cosas que van a aparecer por ahí. Entonces, lo primero que vamos a para leer los registros, vamos a tratar de empezar a explicarlos. Y vamos a empezar por el registro imaginario. El registro imaginario va a contener cualquier cosa. Eso que mandaste, Juan José, ¿qué es? El enlace de esto que acabas de decir, Bueno, okay, el video de esquema lambda. Ok, perfecto. Bueno, ahí en eso lo tienen todos, ahí lo revisan. Ok, el imaginario va a contener, muchísimas gracias para los compañeros, va a contener todas las imágenes. Todas las imágenes. Y todas las imágenes, no me refiero solo a las imágenes ópticas, imágenes auditivas, imágenes olfativas, imágenes táctiles, ideales, conceptos. Todo aquello que yo puedo imaginarizar va a ser una imagen. Por eso en la conferencia Lacan nos pone el cuento del pajarito, ¿verdad?
pajarito que se ve guapísimo o el que no se ve guapísimo, ¿verdad? Y cómo nos seduce o no nos seduce. Entonces, el registro imaginario va a ser todo aquello que yo me puedo imaginar. Desde una imagen donde yo veo un perrito, y eso es un imaginario, hasta cuando pasa alguien con el perfume del mejor de mis amantes y yo hago así, ¿verdad? Y no exactamente porque estoy oliendo el perfume, ¿verdad? Porque hay otro montón de cosas que vienen pegados al olor, ¿verdad? O sea, cuando pasa ese perfume, yo respiro el perfume, pero, a ver, no estoy acordándome del perfume. Estoy acordando de todo el proceso que tuvimos ese perfume él y yo, ¿verdad? O sea, todos estos es el imaginario, ¿verdad? ¿Por qué esto va a ser muy importante? Porque el imaginario, cuando ustedes revisen el esquema lambda, vamos a ver que es una línea directa, constante, sin ruptura, sólida, que va de la a la prima. En matemática, cuando sacamos una prima, es que algo se deriva. Entonces, si yo tengo A y A prima, es que donde está la prima es una derivación de la. ¿Verdad? Eso es lo que significa la prima en matemática. ¿Por qué esto es importante? Porque el imaginario va a ser eso, siempre va a ser algo derivado de un objeto. Siempre. Y va a ser sólido, sólido. A ver, si nosotros pensamos en nuestros ideales, en nuestros imaginarios, todos son sólidos. ¿Verdad? Cuando yo digo, ay, mi mamá es la más buena de todas. Nadie va a cuestionarme eso, porque que me lo cuestione, yo lo doy con un sartén por la cabeza. ¿Verdad? Igual que si digo, vean, esa señora que me parió, puta desgracia. ¿Verdad? Aplica igual. Hasta que algo pasa y se empieza a cuestionar y yo puedo mover algo, ¿verdad? Pero siempre el imaginario va a ser sólido, van a ser todas las imágenes. Ese es el primer registro. El segundo registro que vamos a tener, ¿verdad? Es, ojo que dije todo lo imaginarizable, entonces todos los ideales están allí. Acordémonos del super yo freudiano, ¿verdad? Todos los ideales que teníamos ahí encaramados están en el registro de lo imaginario. Pero eso es un significante. Despacio. De ahí nos movemos al registro simbólico. El registro simbólico va a tener todos los signos, todo el lenguaje, toda la lengua, todos los mitos, todas las estructuras. Eso va a ser el registro simbólico. Lo que yo puedo apalabrar, lo que yo puedo decir, el cuento del Cadejos para que yo no salga a tomar guaro tarde, ¿verdad? El cuento de la Llorona para ser una buena madre, ¿verdad? O sea, lo que quiero es que vean que pasa desde un lado, o sea, que puede ser desde donde yo digo, existen o no los homosexuales, porque tengo o no tengo la palabra. En mi caso, un librero es pensable o no, ¿verdad? Hasta el cuento de la Llorona, que tiene que ver con la maternidad, o el cuento del Cadejos para que los majes no salgan a tomar guaro tarde. O sea, todo eso es el simbólico, ¿verdad? Todo eso es la palabra, el lenguaje, lo que yo puedo decir, las leyes. Pero estas leyes de los que los sonaba Levi-Strauss, donde yo digo, bueno, en mi casa sí nos podemos cruzar con cualquier persona, pero resulta que cuando llevé a mi primer amiguito afrodescendiente me dijeron, pero con eso no. Bueno, pero nunca me habían dicho que éramos racistas, porque se oye bien feo, ¿verdad? Ser racista en esta época. Pero cuando llevé el primero me dijeron que ese amiguito mejor no, ¿verdad? Que llevara otro. ¿Verdad? Eso es lo simbólico, la palabra. ¿Por qué eso es importante entenderlo? Porque la palabra, cuando ustedes ven el esquema lambda, esta línea es el imaginario y el simbólico va a venir aquí. ¿Verdad? Y el simbólico lo que va a hacer es tratar de perforar esta consistencia del imaginario. El simbólico va a tratar ¿verdad? De perforar esa consistencia del imaginario, que es la palabra, pudiendo cuestionar digamos con el ejemplo que le decía yo a Juan José, de verdad todas las mujeres son iguales. A ver, contame de tu mamá. Y después le decimos, contame de tu hermana. Ah, no, es que mi hermana es diferente. Ah, ok, entonces no son iguales. Bueno, sí, pero es que es diferente. Bueno, es diferente. ¿Verdad? Entonces ese simbólico es esa palabra que siempre va a estar direccionada a tratar de romper, de quebrar esa consistencia del imaginario.
¿verdad? Es la palabra que va a ir a cuestionar el ideal. Es la palabra que va a ir a buscar la ley superyoica que me hace sentirme 40 grados bajo perro, ¿verdad? O que mi nini me tiene ahí petrificado. Entonces, todo esto es el simbólico. ¿Se va entendiendo? Las imágenes y el simbólico. ¿Verdad? Entonces, tenemos todas estas leyes, las que se expresan y las que, dame un instante, Esteban, las que se dicen abiertamente y las que no se dicen abiertamente. ¿Verdad? Vamos a ver, hay unas casas donde el cuarto de los papás está abierto. Entonces, los chiquillos entran, ¡eh! Hay otras casas donde el cuarto de los papás está cerrado. Y hay que tocar la puerta. Y de pronto se aprende que ese lugar no es para la familia. Hay una pareja parental ahí. Pero hay otros lugares en que no. ¿Verdad? Y esto también es ley y esto también es simbólico. Esteban, ¿te escuchamos? Entonces, digamos, con todos estos movimientos, con todas estas palabras y demás, imagen y esto, está jugando, por así decirlo, está moviéndose todo lo que tiene que ver con la libido y con la represión y con lo que vimos, ¿verdad? Con Y, todo. y lo que le iba a preguntar, ¿tiene algún papel acá el sentimiento, por así decirlo, que hay cuando surge alguna imagen o, bueno, tal vez lo entendí con la represión, ¿verdad? Que alguien como que A quiere, ver, pero... ya vos puedes contestar esa pregunta. Vamos para atrás, Esteban. ¿Qué era el sentimiento? Sí, sí, ya ahí me acordé. El ¿Verdad? sentimiento es pensable, sí. O sea, el sentimiento, en tanto consciente, ya yo puedo hacer con él. ¿Verdad? Entonces, si cuando Sí. a mí me dicen, es que tu mamá es un sol, y yo digo, de no, vos que la conoces ahora, vieras yo cuando tenía 5 años. ¿Verdad? Y quiero agarrar a ese amigo y le explico por qué, o lo otro, ¿verdad? Ay, tu mamá es un sol, ay, sí, es la más divina de todas. Aplica igual, para bien o para mal. Por eso decíamos la importancia de ese quinto, de ese quinto rubro, del exceso o la ausencia de los cuidados parentales. Aquí no nos importa para qué lado se va. Buenos o malos, camina igual, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ya ese sentimiento viene asociado a algo. Y nosotros sabemos que ya con eso podemos hacer, ¿verdad? Y si ya yo puedo cuestionar y ya puedo hablarlo, o puedo imaginarizarlo, ya están esos registros. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. Ok. Entonces tenemos la consistencia, el registro del imaginario, el registro de lo simbólico, tratando de perforar esa consistencia, y vamos a tener el registro de lo real. Cuando ustedes vean graficado en el esquema lambda, el registro de lo simbólico, vamos a tener que es una línea punteada con agujeros. Si nosotros hacemos una línea punteada, hay espacios entre las rayitas. Ok. ¿Por qué están esos espacios? Por lo que acabamos de decir, o que dijimos hace un rato. No todo se puede decir. Entonces el simbólico siempre va a tener agujeros, va a tener huecos, ¿verdad? Porque no todo lo podemos mencionar. Entonces el registro de lo real, ¿a dónde se va a alojar? En esos espacios. Porque el registro de lo real va a ser lo imposible de apalabrar. Den un toque, por favor.
Perdón, chicos, es que ando como que sí me resfrío, como que no. Ok. Entonces, esos agujeros que vamos a tener en la línea punteada va a ser el registro de lo real. O ahí lo vamos a poder colocar. Porque el registro de lo real va a ser ese registro de lo imposible de decir, de lo imposible de imaginarizar. Entonces va a ser el registro de lo imposible, que usualmente va a estar muy relacionado, vamos a ver en las construcciones más tardías de Lacan, con lo real del cuerpo. ¿Por qué? Porque ya nosotros aprendimos que el cuerpo no es una consistencia, es una imaginación que además nosotros no tenemos muy claro como por dónde está, ¿verdad? Porque nadie quiere como verse ni los intestinos, ni el corazón, ni esas cosas. Normalmente por eso cuando nos superan estamos bien sedaditos, para que no nos enteremos de esas cositas, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de lo real, vamos a hablar del registro de lo imposible de decir, del imposible de imaginarizar, del imposible de poder hacer con él, ¿verdad? Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque ese registro de lo real, nos va a decir Lacan, es un registro que a la hora de la cura se tiene que tocar. ¿Cómo se toca? Siempre tiene que ver la interpretación, el corte, la escansión, lo que sea, con una modificación que toca el cuerpo del paciente. Se quitó la migraña, se produjo un ataque de ansiedad, se quitó la ansiedad, de pronto apareció algún síntoma o se eliminó, pero algo de esto se toca. Entonces, en esas tres relaciones de los tres registros, Lacan va a poder o nos va a decir, esto va a ser la forma de acercarse a todos los componentes de la vida psíquica, al sujeto del inconsciente, a sus relaciones, a sus objetos, al fantasma, a la transferencia. Y siempre a partir del discurso de Roma, Lacan nos da la posibilidad de a cualquier forma o a cualquier concepto que nos acerquemos, poder acercarnos desde los tres lugares, desde lo real, desde lo simbólico y desde lo imaginario. Entendiendo que nosotros vamos a trabajar, ¿verdad?, con el simbólico para perforar lo real y perforar lo imaginario, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante que entendamos que el uso de la palabra en la clínica lacaniana va a ser tan importante, y de ahí la importancia del significante, ¿verdad? Que nosotros ya lo vamos a leer ya más detalladamente para la próxima clase, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el uso del significante va a ser este uso de la palabra que hace el paciente, que lo representa y que lo localiza. Y que es en última instancia el lugar a partir del cual nosotros podemos trabajar, ¿verdad? A partir del cual nos podemos equivocar, podemos errarlo, perfecto, pero no podemos ignorarlo, ¿verdad? Pero sí tenemos que poder escucharlo y poder leerlo, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia del discurso de Rowe. ¿Por qué les dije que no se pelearan con los algoritmos que vienen al final? Porque ustedes todavía no están en capacidad de leerlos. Entonces era como embarrarles la cancha. Por eso les dije, ni eso, ni se preocupen porque no lo vamos a ver. Lo otro que ocupo que se revisen, ahora que Juan José nos hizo el favor de pasarles ese link, en ese mismo canal hay dos videos, uno se llama Grafo 1 y Grafo 2. Por favor, revísenlos y los discutimos de entrada a la próxima clase. ¿Por qué? Porque el grafo es un matema que usa Lacan, que vamos a poder usar a lo largo de toda intervención clínica. Y vamos a ir viendo los diferentes pedacitos del grafo a través de todo el curso. No vamos a salir expertos en grafo, porque para salir expertos en grafo ocupamos no sé cuántos años. Yo tengo como 15 años de estudiarlo y todavía lo sigo estudiando, ¿verdad? Pero por lo menos sí vamos a poder localizar los diferentes vectores, ¿verdad? Los diferentes ángulos. Muchas gracias, Juan José. Hay uno y hay dos. Hay uno y dos. Son dos videitos del grafo. Ahí están Entonces, los dos, están los enlaces. Ok, perfecto. Entonces, para que vayamos, ¿verdad?, localizando los vértices, dónde está el tesoro significante, dónde está la cadena significante, qué es el abarrado, qué es el sin barrar,
el deseo, el fantasma, o sea, para que podamos ir localizando eso en el grafo, por lo menos a golpe de ojo, para que cuando ya lo estemos discutiendo aquí en la clase y yo les diga, por ejemplo, bueno, nos vamos a localizar en el primer subpiso del grafo, por lo menos sepamos de qué estamos hablando. ¿Verdad? Entonces, por lo menos hacen una revisada de eso, porque sí lo vamos a ir armando a través de todas las clases. ¿Verdad? Vamos a ir viendo cada pedacito, porque el grafo es una forma de matematizar el discurso de lo inconsciente. ¿Verdad? Donde uno fácilmente, comillas con fácilmente, podría decir, el sujeto está ubicado aquí, sus objetos aquí, su fantasma aquí, su deseo aquí, la pulsión acá, y poder entender eso quitándole toda la novela, ¿verdad? Que era uno de los objetivos de Lacan. ¿Qué me refiero a toda la novela? De la novela neurótica que cada uno de nosotros contamos. De mi mamá me quería, mi papá no, mi hermano me sacaba la lengua, el perro me quería más a mí que a mis hermanitos, ¿verdad? Todos los, ¿verdad? Y llevarnos solo a las lógicas. Porque lo que vamos a ir aprendiendo es cómo esas lógicas es lo que al final vamos a tener que aprender a leer. Entonces, dense esa revisadita, además de la lectura, y vamos a ir montando así poquito a poco todo el recorrido por el grafo y por el esquema lambda, lo que les va a ayudar a entender son estos 3 registros, por lo menos en su base. ¿Por qué es importante que los entendamos? Porque del esquema lambda, después se pasa a otro esquema y después el esquema R. Y nosotros vamos a usar el esquema R para poder explicar 2 cosas importantes, que es la introducción de la ley y la reproducción sexuada y el amor. Bueno, entonces necesitamos que la base, que es el esquema lambda, esté más o menos entendidillo para que podamos en algún momento movernos hacia el esquema R, ¿verdad? Que nos va a dar esto. Ok, yo sé que es como conceptos que tenemos que aprender a hablarlos, ¿verdad? Porque vamos a ver que lo real es diferente a la realidad, como ya se dieron cuenta, ¿verdad? La realidad es lo concreto. Aquí más bien es eso que no tenemos accesible, ¿verdad? El imaginario va a ser esto, el simbólico va a ser esto, y vamos a ver que va a tener mucho que ver con la ley y con la organización. Entonces, por eso les decía yo que las evaluaciones están orientadas a aprender, a que vamos a tener que aprender a escribir y aprender a hablar, ¿verdad? Y esto sí, por favor, desde ahora, nada más se los advierto para que lo vayan haciendo. Cuando ustedes tengan que empezar a escribir del otro y el otro con mayúscula, el otro con minúscula, van a tener que enseñar a sus computadoras, porque en un primer momento las computadoras se van a negar a poner el otro con mayúscula en la mitad de la línea. ¿Por qué no? Pero ya después de varias veces ahí, ya aprende como decir, pónganla donde le dé la gana, como le dé la gana. ya la dejan de borrar. Pero en un primer momento sí tenemos que enseñarle hasta a nuestra computadora a leer, ¿verdad? Y a poder escribir esto. Ok, esta es la primera clase, sé que es un poquito enredada, revisen el esquema lambda, revisen el grafo y nos vemos la otra semana. Ok. Y para los grupitos, yo parto de que se van a hacer los mismos grupos. Creo que los que habría que ajustar donde estaban Ian y Gerardo. Pero si quieren hacer otros grupos, los armamos diferentes, eso es decisión de ustedes. ¿Verdad? Sí, pero sí, por favor, me mandan a mí o le mandan a Caro los grupitos porque son los grupos para trabajar la película y la dirección de la cura. Profesora, yo tendría que integrarme a uno porque yo el cuatrimestre pasado no estaba, digamos, en ninguno. Bueno, hay alguien que quiera adoptar a Julieta y si no, después se las asignamos así por adopción impositiva. Entonces, ahí cuando ya veamos. Bueno, ¿alguna otra duda, preguntas? No. Muy buena clase. Ok. Bueno, Muy interesante. esperemos que nos vaya bien. Porfa, de verdad, no se hagan la zancadilla de no leer al día, porque ya vieron que vamos talladitos. Sí. Y aprovechen a Carolina. Yo se los dije en el examen pasado. Aprovechen a Caro. Y si Caro no puede, me mandan a mí la duda y con mucho gusto. Y si en algún momento necesitan, siempre que sea tarde, yo los puedo atender ese mismo día. Yo no tengo ningún problema de conectarme a las 11 de la noche, ¿verdad? Nada más que si es mi realidad de horario, que es después de las 10, ¿verdad? Pues no, te salgo del consultorio a 9:30. Entonces, mientras llego a mi casita,
¿verdad? Pero sí es importante que, porfa, no desaprovechen los centros con Carolina, Sí, sí. porque vamos muy seguiditos y no voy a tapar el sol con un dedo, la materia es densa. La materia tiene Sí. su densidad particular. Lo bueno de esto es lo feo que se está poniendo, profesora. Sí. Y hay que asumirlo Pues así, sí. bonita, bonita. Daisy, no le voy a decir lo contrario yo. No, Yo no, pienso no, eso porque exactamente. entre más lo estudia uno, más enredado se pone. Consigan, bájense, que esté en línea, ¿verdad? Bájense el diccionario de Dylan Evans, eso va a ser súper bueno para ustedes. Hay otro diccionario de Elizabeth Rudinesco. Ojo con esto. El diccionario de Elizabeth Rudinesco pueden encontrarse dos. Uno que sí es teórico, ¿verdad? Que les va a servir, que es muy bueno, y otro que ella le puso diccionario, pero que no es diccionario. Entonces, antes de bajarlo, revísenlo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, dice Francia y lo que cuenta es una historia de la vez que Lacan estuvo en Francia, y que ella estuvo en el mismo café cuando le tiró la sopa al otro, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el de Elizabeth Rudinesco sí tengan ese cuidado si lo van a buscar, pero el de Dylan Evans sí, eso es así, el mejor amiguito de ustedes durante estos meses. Perfecto. Estamos. Bueno, chicos, que descansen, que Gracias. tengan buenas Gracias, noches. hasta luego. Y nos Buenas vemos. noches. Ok. Muchas gracias. Hasta Buenas luego. noches, Ok. gracias. Acuérdense de Buenas parar noches. la grabación y guardarla, Ay, sí. Boris. Buenas noches, gracias. Buenas Buenas noches, noches, profe. gracias. Hasta luego. Ok, chao. Buenas noches. Yo me encargo de Buenas la noches. grabación, profe. Ok, gracias. Bueno. Bye.